presentación, pero si fuera así, la clase del jueves lo correríamos, ¿verdad? Para el viernes, y que son las presentaciones de artículos, y correríamos todas esas presentaciones un día. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Esos serían mis dos anuncios. No sé si alguien tiene algún otro comentario antes de comenzar con la presentación de la clase de hoy. Adelante, Alejandra. Acerca del artículo que usted mostró de los tetrápodos en el Moodle, que aplicaría para lo de las áreas de conservación, tenía la duda de que pues yo buscando artículos de vertebrados y así me tocó con que tal vez no haya tantos, pero no sé si es válido para la investigación como que poder citar, no sé si metodologías o tal vez como puntos que ellos usen en artículos que no son necesariamente de vertebrados, sino de, como usted mencionó, tetrápodos ahí, o he encontrado un par de plantas, pero he sentido que tal vez no se adecúan tanto. Bueno, entonces, a ver, los trabajos que uno cita y que uno refiere no necesariamente tienen que ser con el organismo, con el grupo taxonómico específico con el que uno está usando de modelo de estudio, sino en relación a la pregunta que uno está haciendo. De tetrápodos hay muchísimas literatura, muchos artículos realmente. Tetrápodos son vertebrados, solo que son vertebrados con estructuras variadas. Ese grupo está incluido dentro del grupo más grande que serían los vertebrados. Tómenlo en cuenta eso. Entonces, eso es con respecto a eso. Este artículo es un ejemplo de cómo las áreas protegidas influyen en la conservación en este caso, de los tetrápodos, y está tomado en cuenta diferentes grupos. De hecho, en este van a encontrar que comparaciones dentro y fuera de áreas protegidas, y miren, tiene trabajos con anfibios, con aves, con mamíferos. Y sí, y cada uno de esos artículos tiene, lo que uno revisa, van a ver que las citas llevan a muchos más literatura que está relacionada con eso y que les puede servir a ustedes. No sé si con eso respondo su pregunta, Alejandra. Sí, súper bien, gracias, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces, ayer estuvimos haciendo una recapitulación después de las presentaciones que terminaron de los grupos, una recapitulación sobre todo el trabajo que que han ido desarrollando, hemos ido discutiendo de sus trabajos, de sus avances, para componer un informe final, en este caso para este segundo parte del curso. Una parte que los discutimos ampliamente durante la primera parte, esa parte de la construcción del marco teórico, el problema de investigación, pregunta, hipótesis, pero que lo hemos ido retomando porque va conectado a lo que van desarrollando en este momento de sus resultados, análisis de datos, para poder llevarlo a cabo en una discusión y conclusiones, ¿verdad? E integrarlo en un informe. Entonces fuimos recapitulando cada una de estas partes rápidamente. Y estábamos hablando luego sobre esta última parte, sobre la discusión y las conclusiones. Esa parte que va de lo específico a lo general, invirtiendo esa estructura que iba la parte anterior del trabajo, donde íbamos de lo general a lo específico. Con el fin, en este caso, de que se discuten todos los aspectos que tienen, partiendo de los resultados puntuales, por eso es desde lo específico, esos resultados que tienen en su proyecto de investigación, y
concluyen y llevan y qué implicaciones tiene eso en el marco general del conocimiento del que partieron para formular su problema de investigación. Entonces, tomando esto en cuenta, estábamos hablando ayer de cómo se estructura esa discusión, cómo, para que vaya el mensaje y entonces empezamos a hablar de que esta estructura tiene, podemos dividirla en tres partes, un primer párrafo, los párrafos intermedios y el último párrafo, donde va a haber una interpretación de esos resultados en el primer párrafo con una respuesta a la pregunta de investigación, los principales resultados, la evidencia de esos principales resultados que soportan la respuesta que están dando a su pregunta de investigación, y esto de algo, una forma muy directa. Y ayer hacía la observación, Fernanda, si esto no era muy repetitivo. Y como hemos hablado, esa forma de escribirlo sí es en cierta medida repetitivo, pero es bajo esa idea de que si ustedes saben, no sé si ya lo hicieron, hablamos anteriormente de esto, pero pueden hacer un ejercicio donde agarran, toman un artículo y si ese artículo está dentro de este formato y está bien escrito, con que lean la primera oración de cada uno de los párrafos del artículo de la introducción a la discusión, van a tener, a saber exactamente qué hicieron, dónde lo hicieron y qué encontraron y qué concluyeron de eso. Y esa es la idea. Y en este caso, pues sí, muchas veces también no es que cuando hay tanta literatura produciéndose cada día, es que todas las personas leen cada uno de los artículos de forma completa, sino que uno normalmente cuando ya está más adentrado en cada uno de los temas en el que trabaja, ha leído más la literatura detalladamente, entonces generalmente los nuevos artículos la gente lee, por ejemplo, yo leo primero el resumen, leo de la introducción el último párrafo de la introducción donde tiene especificadas las hipótesis que está probando ese artículo y luego voy a ver los resultados, las figuras, los cuadros y de eso me voy a la discusión. Y en la discusión, ajá, entonces, por ejemplo, si leo ese primer párrafo de la discusión, voy a tener clara la respuesta a la pregunta y cuáles fueron los principales resultados y contrastarlo con las figuras y cuadros que tienen los resultados. Ya si este artículo es yo quiero replicar algo o analizar algo más detenidamente de ese artículo, es que voy y ya leo directamente cada uno de los pasos de la metodología. O si me generó dudas algunos de los resultados y entonces busco cómo lo hicieron exactamente. Pero bajo esa estructura, por eso es que se recomienda esta estructura de escritura para también poder ir leyéndolo y saber cómo va cada una de las partes. Si ven, esos son recetas. Eh, y es como la estructura que tienen muchas veces son programas de televisión, la literatura universal, como las novelas o los cuentos, donde hay una presentación de de los personajes, luego un desarrollo de la trama y un desenlace de esa trama, ¿verdad? Entonces, va en ese mismo sentido. Entonces, hablamos de esto y vimos como este ejemplo donde teníamos para el primer párrafo como en la primera oración es la respuesta a la pregunta, a ese propósito general que hay dentro de un proyecto de investigación. Y las siguientes oraciones de ese párrafo es la evidencia, los principales resultados e interpretación de esos resultados que respaldan esa respuesta que se está dando en la primera oración. Entonces, antes de avanzar, ayer creo que habían quedado algunas dudas pendientes con respecto a esta sección. Adelante, Fernanda. Sí, gracias, Pavel. Bueno, primero, mi duda iba también a la sección de la introducción, que es que si no estoy mal, recuerdo que ayer que usted mencionó de la introducción, dijo de que se mencionaba
cómo se hacía y por qué se hacía, si no estoy mal, la investigación. No sé si recuerdo mal, pero esa es mi primera pregunta, si sí mencionó eso. Y la segunda es que, em, como en la introducción, pues, se tiene que agregar lo de la parte de hipótesis y predicciones, ¿verdad? Pero para ¿Eh? poder agregar esa sección, pues, se tiene que fundamentar el por qué se llegó a esas hipótesis y predicciones. Entonces, sí está bien como que se vaya en esa línea, antes de mencionar directamente cuáles son las hipótesis y predicciones, como dar ese contexto de o marco teórico del por qué es que se fundamenta eso, y luego mencionar las hipótesis, ¿o no? Sí, sí, bueno, exacto. Por eso es esa estructura que va de lo general a lo específico, empezando con el marco teórico en la introducción, ese marco teórico general, y poco a poco irlo haciendo más específico a la pregunta de investigación que va a responder ese trabajo en el que están entregando ese informe. Entonces, y ese marco teórico está dando el fundamento también al mismo tiempo para el planteamiento de esa hipótesis. Esa es la estructura que hemos hablado. Ajá, a ver, voy a cambiar la diapositiva con respecto a eso para que quede totalmente claro. Creo, Fernanda, que te refieres a esta diapositiva inicial. Entonces, ajá, aquí lo tenemos, este cuadro, ajá, tenemos el marco teórico que va en la introducción con ese marco teórico plantea qué es lo que conocemos, en dónde está dentro del conocimiento y qué conocemos de esa rama, qué desconocemos y qué se convierte en el problema de investigación dado el desconocimiento y que lleva a una pregunta específica. Entonces, de esa pregunta específica, entonces con ese fundamento que estamos proveyendo, vamos a poner la hipótesis y las predicciones que estamos poniendo a prueba, ya sea esa hipótesis puede ser una respuesta potencial a la pregunta de investigación que nosotros estamos planteando directamente en base a un análisis de esa información teórica o una hipótesis previamente propuesta y que todavía no se ha puesto a prueba una o muchas veces suficiente para hacerla totalmente creíble bajo o porque se ha puesto a prueba bajo condiciones que no son las adecuadas, porque y es lo que uno discute normalmente en esa parte del planteamiento del problema, o una hipótesis que tiene muy poca evidencia. Ajá, eso es como se ordena normalmente la introducción. Exacto. Y normalmente dentro de esta introducción, muchas veces después de esa hipótesis y predicciones, lleva una parte, un siguiente párrafo, que es un resumen de los métodos relativamente, de cómo eso se va a poner a prueba. Esa es la respuesta a tu primera pregunta. Y eso es lo que había mencionado yo ayer. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Por qué esa es la mejor forma de... Sí, sí, gracias, cabal, esa era mi duda, porque en nuestro caso, pues, no lo agregamos, ¿verdad? La introducción no la dejamos como hasta en hipótesis y predicciones. Entonces, justo ayer que mencionó eso, me quedé pensando y dije: "Ay, no, la verdad no recordaba que se agregaba eso", pero, pues, ahorita ya me quedó más claro. Y ahora con mi otra pregunta, la verdad es que solo es como una duda así súper simple, pero ya viene en lo de la discusión. Es que uno cuando empieza como a discutir, ¿verdad? Cita las figuras o los resultados que uno tiene. Entonces, así como el primer párrafo,
digamos, y de igual manera, se tendría que poner, por ejemplo, si yo pongo un valor de mis resultados principales, pongo como ver figura uno o ver gráfica tal. O sea, no sé si eso está bien o, realmente es como un poco innecesario, no sé. Sí, no, ya no se hace referencia a las figuras y cuadros de los resultados. En la discusión ya no se hace referencia a los resultados porque ya escribieron párrafos donde ustedes estaban dando la interpretación de esas figuras y cuadros y qué resultados tenían específicamente. En la discusión van a discutir la interpretación que le dieron a esas figuras y cuadros y solo se hace referencia a cuadros o figuras que se han generado, si en caso de que se generan dentro de la discusión, por ejemplo, para contrastar resultados propios con resultados de la literatura, pero que no era el objetivo principal de la investigación. Voy a ponerles un ejemplo de eso, para que quede más claro. Pero que cargue. Pero, ajá, normalmente no, en la discusión ya no van resultados, ya no se hace referencia a los cuadros, a las figuras, eso es parte de los resultados, no es de la discusión, así como en los resultados no hay discusión de contraste con otros resultados, a no ser que sea en este formato como el que tienen, por ejemplo, eh, las voy a ver si lo puedo poner aquí. Como en esta, algunas revistas, como en esta, por ejemplo, que en esta revista de Nature y Science, por ejemplo, tienen este formato donde eh, los resultados y la discusión van juntos. Entonces, en este caso, en este formato, sí se hace referencia a los resultados junto con la discusión y lleva discusión, pero porque es este formato donde se está presentando en el mismo conjunto, en la misma unidad, resultados y discusión. Ahora, con respecto al ejemplo que les había mencionado. Por ejemplo, miren, en este es un trabajo que publiqué ya hace algunos años. En esta tabla 6, este cuadro 6, es un cuadro que generamos en este caso para la discusión y era un cuadro donde hicimos un resumen de los resultados que tenían relación con nuestra pregunta de investigación. En este caso la pregunta era qué tipo de dónde provenía el carbono que está normalmente dando soporte a las dietas de insectos acuáticos. Y entonces, ¿cuánto de ese porcentaje venía de la parte terrestre de que está circundando las áreas de captación de un río, las microcuencas, y cuánto proviene ese porcentaje? Proviene de adentro del río, de esa fotosíntesis que ocurre por las algas, diatomeas y plantas acuáticas. Y entonces, en este caso, teníamos nuestro resultado, en este caso es este resultado de 40-80, por ejemplo, por ciento que viene de afuera, entre los diferentes ríos los diferentes grupos que evaluamos aquí, diferentes épocas, y aquí en estos otros son los resultados con lo que lo contrastamos de la literatura. Y entonces, para darle un mayor soporte a eso, hicimos este cuadro para resumir esa información. Y esa es la única tabla que está referenciado en la discusión, por ejemplo, en este trabajo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Pavel. O sea, en este caso colocaron esta tabla para contrastar resultados. Exacto, para Okay. respaldar el contraste de los resultados sin ponerlo más explícitamente y no solo en el párrafo donde uno está comparando si fue
mayor o menor, sino que quedara explícitamente esos resultados de otras investigaciones puestos dentro de este manuscrito. Exacto, pero eso no estaba en los resultados del trabajo. Los resultados del trabajo son los cuadros anteriores, tabla 5 hasta la 2, con resultados de los análisis estadísticos que hicimos y las figuras de esos porcentajes que obtuvimos y cómo eran diferentes esas dietas entre distintas épocas. Eso está en los resultados, no en la discusión. Ok, gracias. Y me surgió la duda, entonces, si fuera el caso contrario, si hubiera sido, o sea, también hubiera sido, no hubiera sido redundante poner información que respaldara los resultados, o hubiera sido igual de válido. ¿Cómo? Por ejemplo, que tus resultados hubieran estado, digamos que en los rangos o digamos que estuvieran similares a la tabla que pusiste, hubiera sido igual de válido. Sí, sí, totalmente. Ok. Sí, eso es parte de lo que se discute y vamos a hablar ahorita en esos párrafos intermedios. Exactamente, eso es parte de lo que uno va a discutir en los párrafos intermedios de la discusión. Ok, gracias. Y tengo una última duda. Es que yo había escuchado que también, digamos, dentro de la discusión, pues hay como eventualmente uno pone como un párrafo diciendo como que ya, digamos que cercano a concluir, pero todavía no terminando, diciendo así como los alcances o las implicaciones que esto tiene, así como sus limitaciones. No sé si Sí, entonces, eso va en la discusión, en el último párrafo de la discusión. Exactamente. pero Bueno, las limitaciones van en los párrafos intermedios, la discusión de las limitaciones, y se interpreta también la parte de los alcances que pueda tener, pero a nivel intermedio. El último párrafo ya son sus implicaciones generales en todo el conocimiento. ok, sí, porque acá me enseñaron que no se terminaba con, o sea, me dijeron que no se terminaba con esas limitaciones porque al final, pues, uno lo que, o sea, para que no sé qué el lector con las limitaciones, o sea, que el lector no termine leyendo, pues, las limitaciones, sino que las implicaciones, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a hablar de qué es lo que va en el último párrafo. Está bien. Ajá, sí. Pero sí, van esas diferentes partes van contenidas en la discusión. Entonces, a ver, voy a volver a cambiar para que vayamos y no pasar por todas las diapositivas nuevamente. Entonces, ajá, este es solo el primer párrafo de la discusión y una discusión no tiene que ser extremadamente larga. No es que tengan que escribir 10 páginas de discusión, no. Son en una investigación puntual, con una pregunta de investigación clara, su discusión puede tener 4 o 5 párrafos máximo. No necesitan discusiones que sean de páginas y páginas. En la corriente actual, al menos de la cultura de la investigación en ciencias naturales, en ciencias biológicas, probablemente buscamos que sean respuestas que sea directo, se escribe directo, explícitamente, pero y sintético, no dando información implícita y dándole muchas vueltas a lo que decimos. Y eso yo sé es bastante difícil, sobre todo en la cultura guatemalteca, donde normalmente en nuestro vivir diario no hablamos, no tendemos a decir las cosas de forma directa, ¿verdad? Sino que general en la cultura en Guatemala, en la mayor parte de esta cultura que tenemos de pueblos mestizos, generalmente le damos bastantes vueltas a las cosas en lugar de decir las cosas de forma directa y se percibe cuando se habla de forma directa y puntual, en muchos casos hasta se percibe como de mala educación
en nuestra cultura. Y pues sí, así es en nuestra cultura, solo que en el caso de que estamos escribiendo ciencia, debemos separarnos un poco de esa parte, un poco, no digo olviden su cultura, pero tomen en cuenta que en este caso tienen que ser más concisos y directos. Y esto tiene implicaciones fuertes, hasta económicas. No solo es que su mensaje quede claro y directamente qué es lo que están haciendo, diciendo, y que no haya evitar la posibilidad de confusión, y esa es una de las implicaciones, evitan posibilidades de confusión, su mensaje se transmite de forma clara y directa, así, y de esta manera también ustedes van a poder ese mensaje no solo enviarlo a otras personas de su cultura, sino de otras culturas, pero que en este caso se están poniendo en esa posición intermedia de recibir mensajes directos. Y la implicación económica también es parte porque en muchas publicaciones, eh, las revistas, hay cargos por publicar, no siempre es gratis publicar. Entonces, en algunas revistas para publicar se paga. Y se paga en algunos casos, les voy a poner un ejemplo para que quede totalmente claro. Miren, aquí, por ejemplo, en esta revista que estaba viendo, porque es una revista que leo bastante y que he leído por muchos años desde que era estudiante. Entonces ahora estaba viendo enviar un trabajo a publicarlo ahí, dado que he leído los trabajos de esta revista. Bueno, pues sí, yo también quiero publicar ahí parte del trabajo que he hecho. Y miren, se paga por página. Y no es la única revista. De esto también se paga, por ejemplo, en la revista de Biología Tropical de la UCR, subvencionada por la UCR, la Universidad de Costa Rica. Pero si el artículo tiene más de 10 páginas, van a pagar por cada una de esas páginas extras. Las primeras 10 páginas en la revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica son gratis, son subvencionadas por la universidad, pero las demás ya no. Entonces, esas son implicaciones económicas también de no escribir de forma directa. No solo el mensaje puede ser más difícil de entenderlo, sino que también van a tener que pagar más si escriben más. Entonces, dado eso, es que se eh, busca que su mensaje sea sintético y no estén escribiendo, no van a hacer un mejor trabajo porque tiene más páginas. Y eso es para cada una de las partes de su trabajo, pero y también va en la discusión. Ejemplo de eso, las revistas incluso que son más caras como Science y Nature, cada artículo de ahí en promedio tienen 4 o 5 páginas máximo. No aceptan artículos más largos de 5 páginas, generalmente son de entre 3 y 4 páginas, van a verlos, y cuestan $6,000 a $8,000 la publicación en esa revista, su alta difusión. Es un sobrepagado totalmente. Es parte de los problemas de que la gente se crea que el trabajo es mejor, depende de en qué revista sale. Entonces, salen muy buenos en esa revista, no estoy diciendo que no, pero no todo lo que está ahí es excelente. Entonces, bueno, esas son implicaciones con respecto a la parte de cómo escribir. Ahora, sigamos a la siguiente parte. Párrafos intermedios. Después del primer párrafo. Entonces, miren, el primer punto es que van a organizar la información en el mismo sentido que lo pusieron en el primer párrafo, pero de la discusión, pero que van a organizarlo de acuerdo a la ciencia, a la metodología que siguieron, o de lo más importante, al resultado más importante, y generalmente esa es la mejor forma, a lo de menor importancia, a los resultados secundarios. No tienen que discutir todos los resultados, solo los principales, pero de lo más importante a lo menos importante. Va a ser cada uno de sus párrafos intermedios.
van a buscar, para esos párrafos los van a contrastar sus resultados, los que obtuvieron. Una buena forma de iniciarlos es iniciar la primera oración diciendo si ese resultado que ustedes obtuvieron da soporte, coincide con lo que esperaban en su predicción, o es totalmente contrario o parcialmente eh, en acuerdo con su predicción. Esa es una buena forma de empezar estos párrafos intermedios. Y saber cuántos párrafos tienen, de acuerdo a las predicciones que tienen. Luego de esa primera oración, entonces van a comparar y contrastar los resultados con lo que tienen en la literatura, con otros trabajos similares que han explotado, investigado esos puntos, no similares que tengan que ser con el mismo grupo taxonómico, en la misma región, sino que están alrededor de la misma pregunta de investigación. Entonces, ese es el segundo punto. Y luego, en estos párrafos, para cada uno de esos puntos, de esos resultados principales, también, además de contrastarlos con la literatura, van a explicar si hay discrepancias con la literatura, por qué podrían ser esas discrepancias, si tienen resultados inesperados, algo que no ha sido reportado en la literatura antes, eso es importante resaltarlo. Y cabal, como mencionaba Rodrigo hace un momento, si hay limitaciones en lo que hicieron, y entonces discutirlas, y qué posibilidades, qué implicaciones tienen esas limitaciones. Eso es lo que va en un párrafo intermedio. Y luego, bueno, si esas limitaciones, ya después de saber si hay limitaciones, concluyen, bueno, con cuáles podrían ser las generalizaciones que tienen a partir de ese resultado que está por párrafo. Entonces, por ejemplo, tienen tres predicciones derivadas de su hipótesis, un juego de tres predicciones, entonces pueden tener un párrafo intermedio por cada una de esas predicciones. Y eso sumado al primer párrafo y al último párrafo son 5 párrafos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se escriben estos párrafos intermedios. Con esto respondo parte de tus dudas, Rodrigo. Sí, todo bien, gracias. Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Y en este caso, tomé un ejemplo propio de, siguiendo como el día de ayer, con el mismo párrafo que les había presentado de resultado del primer párrafo de la discusión. Miren, este es el párrafo, uno de los párrafos intermedios de ese mismo trabajo. Es una traducción libre que hice de ese trabajo, es mi trabajo, y lo hice rápidamente cuando estaba preparando la clase, así que disculpen si cometí algún error en la traducción. Lo puedo aclarar. Bueno, entonces miren, este párrafo, acá, la primera oración va con respecto a ese resultado que tenemos en este párrafo. El patrón de riqueza de los insectos fermentadores a lo largo del gradiente de elevación no encajó con lo esperado en base a estudios previos en gradientes de elevación tropicales. Entonces, miren, esa primera parte de la oración está haciendo referencia a un supuesto de la literatura, a algo que se esperaba y que en este caso no sucedió. Y entonces la siguiente parte solo es una aclaración de eso. La riqueza no varió con el incremento de la elevación. O sea, no hubo respuesta, no hubo más o menos. La respuesta no fue directa. Ahora, esa es la primera oración. Entonces, miren, las siguientes oraciones son esa parte de contraste con lo que hay en la literatura. Los anteriores resultados han mostrado un incremento de la riqueza de insectos fermentadores con el incremento de la elevación en el trópico húmedo de Australia y Malasia. Entonces, en este caso, estoy haciendo referencia directamente a con qué ejemplos puntuales está contrastado.
no es tener que hacerlo tan es larga la oración, pero al decir Australia y Malasia y con estas referencias, esta de Cheshire, este es un trabajo de Malasia, Jules y Camacho son dos trabajos que tienen esos datos de Australia. Exactamente, por eso esas citas están directamente ligadas a esa oración. Entonces, lo siguiente, una potencial fuente del contraste es la discusión. ¿Por qué eso no salió igual? ¿Por qué mis resultados difieren de los que estos dos ejemplos? Entonces, un potencial fuente de contraste con nuestros resultados podría ser el uso de riqueza clarificada, porque en los trabajos previos no ponderaron la riqueza por la abundancia, a pesar de que se sabe de la influencia del tamaño de la muestra sobre la riqueza. Entonces, aquí estoy haciendo una distinción metodológica de por qué podrían tener diferencias. Esa es una opción. Puede ser por la metodología y en este caso eso es algo importante porque ustedes, en este caso, por ejemplo, si hablamos de número de especies, no puedo tener más especies que número de individuos capturados. No puedo tener 10 especies si solo tuve 5 individuos capturados, ¿sí? Una abundancia total de 5. Entonces, la riqueza máxima va a ser 5, posible. Y por eso, en este caso, se recomienda hacer una ponderación de esa abundancia para hacer las comparaciones de riqueza entre diferentes, en este gradiente ambiental, por ejemplo. La falta de variación en la riqueza de fragmentadores a lo largo de los gradientes de elevación ha sido observada también en Kenia y en Panamá, aun cuando la riqueza no fue ponderada por la abundancia. Entonces, en este caso, miren, además, bueno, sí, hay otros resultados que coinciden con lo que nosotros observamos en este caso en Guatemala. Una posible explicación para la baja riqueza general de fragmentadores podría ser una mala clasificación de los taxas con fragmentadores en combinación con una baja disponibilidad de hojarasca, tanto en cantidad como en calidad. Y entonces aquí, en esta oración, estoy integrando una de las potenciales limitaciones que puede tener el trabajo, que es una mala clasificación, una mala asignación de el grupo funcional alimenticio al que pertenecen los insectos. Entonces, en este caso, bueno, justifico que aquí la mala clasificación es poco probable porque la asignación a grupos funcionales fue basada en información específica para taxas neotropicales. Entonces, en esto hago una discusión de ese resultado principal y así para cada una fue uno de cada párrafo de este documento, de esos párrafos intermedios de la discusión. Y si ven en este ejemplo, no tenemos citas o referencias de las figuras y cuadros. Hablo de los resultados, pero ya no del valor exacto necesariamente, del porcentaje, cuánto fue el número de riqueza, porque eso está en los resultados, eso es lo que ya no va aquí en la discusión, sino que solo de esa interpretación y el patrón general obtenido en los datos. Con esto, creo que se aclaran un poco esas dudas planteadas por Fernanda. Sí, Pavel, ya súper bien, gracias. Igual con el Sí. otro ejemplo que dio en comparación con un ejemplo de la literatura también ayudó un montón, así que gracias. Ajá, exacto. Y si ven también, ajá, en esto mismo estamos integrando eso de las limitaciones y las implicaciones que tienen esas limitaciones que mencionaba Rodrigo. Entonces, eso es con respecto a los párrafos intermedios. Ahora, ¿qué va en el último párrafo de la discusión? El último párrafo lleva con una conclusión de la discusión, con análisis de los resultados más importantes y la significancia del trabajo. Y significancia no significancia estadística, no es significancia estadística, sino de cuál es el significado de esos resultados en ese marco, en ese problema de investigación que ustedes plantearon. Al mismo tiempo, es como se malinterpretó
por algunas personas esto de la significancia, la diferencia significativa en ese trabajo que revisamos de cómo escribir el análisis de datos de Amy y Shannon. En ese caso era la significancia biológica y en este caso es la significancia de esos resultados en ese conocimiento, la resolución de ese vacío de información, de ese problema de investigación que ustedes plantearon en la introducción. Se enfatiza en cómo lo que encontraron beneficia o tiene implicaciones en otras áreas más amplias de la biología. Enmarcado y van, entonces miren, está yendo de lo específico a lo más general que está en su introducción. Señalan si hay algún patrón novedoso, se vuelve a resaltar esos resultados inesperados que puedan haber, que hayan sido, que se agregan nuevos resultados a lo de otros estudios. Por ejemplo, si tuvieron nuevas especies, registros que no han sido nunca documentados para la región, valores, por ejemplo, porcentajes de comportamiento extremadamente diferentes a lo reportado. En el caso, por ejemplo, de los trabajos que yo generalmente he estado haciendo, que tienen que ver con dietas, productividad de los ecosistemas, entonces, si un ecosistema es mucho más, tiene valores mucho más altos o mucho más bajos de lo reportado, normalmente esas medias y esos intervalos, eso es algo novedoso y eso se reporta. Y ahora, este párrafo puede ser directamente la conclusión o puede estar separado en una sección aparte que titulada conclusiones, que puede ser opcional de acuerdo al formato de la revista o de la institución a la que están entregando. Y entonces ahí van a incluir en esa conclusión los descubrimientos, van a hacer una recapitulación de esos descubrimientos principales, sus implicaciones en el marco teórico, en un párrafo muy puntual, pero no repitiendo palabra por palabra lo que dijeron en la discusión, sino que tienen que ser algo repetitivo en el sentido de que van a volver a dar la misma información, sí, pero diciéndolo de otra manera, usando otras palabras. Ese es el punto. Sí, va a ser repetitivo, por eso no en todos los formatos está incluida esa sección de conclusiones por separado, pero ¿por qué? Porque algunas personas van a ir y van a ir a leer la conclusión nada más. Entonces, por eso recapitulan esos descubrimientos principales y sus implicaciones en el marco teórico. Entonces, por ejemplo, aquí les presento ese párrafo final de este mismo trabajo que les he estado ejemplificando. Entonces, miren, este trabajo da soporte a la hipótesis de que la capacidad de dispersión controla la estructura de los ensambles de insectos acuáticos fragmentadores en los arroyos neotropicales. La primera oración vuelve a remarcar lo que había iniciado con la primera oración de ese primer párrafo de la discusión, escribiéndolo de una forma distinta, pero haciendo referencia y ligándolo a la introducción, a la hipótesis planteada inicialmente. Y entonces, luego viene esa parte de recapitular esos resultados principales que dan soporte a esa conclusión. Nosotros encontramos evidencia que los insectos acuáticos fragmentadores tienen una menor capacidad de dispersión que los insectos acuáticos no fragmentadores y que el vuelo sobre la Tierra podría ser la vía que conecten los ensambles entre arroyos de cabecera. Hasta la fecha, las investigaciones se han enfocado en evaluar las variables ambientales como controladores de la estructura de los ensambles de insectos acuáticos. Sin embargo, hay evidencia acumulativa de que los procesos neutrales como la dispersión controlan la estructura de los ensambles. Entonces, esto es esa parte de contrastar los resultados que ya lo dijimos, no diciéndolo exactamente igual y respaldándolo, que no es algo exclusivo, en este caso no es un resultado único. O sea,
coincide en cierta medida con otros resultados. En el caso de los insectos fermentadores, nosotros evaluamos la capacidad de dispersión como un factor que controla el ensamble en un pequeño número de segmentos de arroyo. Entonces, esto es un poco esa parte de limitación y no limitación de esto, pero reconociendo que nuestros resultados son tienen baja representatividad, podrían tener baja representatividad. Entonces, por eso mencionamos aquí que hay se evaluó un pequeño número de segmentos de arroyo, un tamaño muestra pequeño. Las pendientes negativas de las relaciones de decaimiento por distancia junto con la falta de relación entre la similitud de los ensambles y la similitud ambiental sugiere que la limitación por dispersión contribuye a la estructuración de los ensambles de fragmentadores en los arroyos estudiados, a pesar del pequeño número de sitios estudiados. Entonces, es darle la vuelta a esa limitación y explicar por qué igual son confiables los datos. Por lo tanto, el trabajo futuro debería evaluar cuánto pueden volar los insectos acuáticos sobre la Tierra y sobre el curso de los arroyos. Cuánto flujo genético existe entre poblaciones de fragmentadores que están cerca en línea recta, pero lejos en términos de distancia sobre el curso de los arroyos. Entonces, ese es el último párrafo de la discusión, donde voy evaluando esos consejos que les acabo de dar aquí, esos puntos distintos, cada uno de esos puntos, y hacia dónde deberían moverse los siguientes trabajos. Esas últimas dos oraciones, esa parte, no quedarse, bueno, aquí termina todo, no, hacia dónde van los siguientes, cuáles son los siguientes trabajos. Generalmente, en un trabajo de investigación van a haber siguientes pasos. En un informe técnico de una evaluación de un parque, del estado de conservación, el efecto de una política ambiental implementada por CONAF o por la universidad, por el gobierno, por alguna industria, no va a llevar siguientes pasos necesariamente. Puede que ahí termine, ¿no? Sí lleva recomendaciones, pero las recomendaciones, eso que generalmente les han hablado de que escriben recomendaciones, no es recomendaciones para repetir el trabajo, es recomendaciones para el siguiente paso, hacia el futuro, hacia qué recomiendan a partir de esos resultados que se implementen, por ejemplo. A eso se refiere la recomendación. No, deberíamos agregar más muestras para repartir el estudio. No, eso invalida entonces sus conclusiones. Esa es parte importante. Ahora, algo importante y que no deben hacer en la discusión es no incluir puntos, temas que no están en los resultados, no discutir resultados que no incluyeron en sus figuras y sus cuadros y que de repente aparecen ahí. Eso es uno de los errores comunes que se deben evitar. Y tampoco discutir puntos, temas que no incluyeron en el marco teórico de la introducción. Por eso, generalmente, después de que ustedes escriben la discusión, si tienen puntos importantes que creen que son relevantes para discutir sus resultados, entonces van a la introducción de nuevo y la estructuran en ese sentido, que incluyen esos puntos del marco teórico que no tenían antes, por ejemplo, en su protocolo. En el informe final lo incluyen. No es que solo vienen y copian la misma introducción y le cambian solo el tiempo verbal para el informe final, sino que lo van a actualizar en base a los resultados y a la discusión. No se presentan resultados, haciéndose énfasis en esto que había mencionado. No hay que hacer referencias a los cuadros, a las figuras o al valor puntual necesariamente. No se presentan resultados en la discusión. Para eso estaba la sección de resultados. Y no se discute cada uno de los resultados, no es necesario. Los resultados, no es cada puntito de los resultados haya que discutirlos. Se discuten los patrones generales, la discusión general. Esos son los tips para construir una discusión. No sé si hay dudas hasta este punto.
Adelante, Fernando. Sí, yo solo quería decir de que justo con el último punto, ahorita que lo estaba leyendo, me causó como un poquito de confusión porque hemos venido como trabajando de que en nuestra discusión va tocando como cada uno de los resultados, ¿verdad? Pero creo que hasta que realmente no tengamos nuestros resultados, ya no voy a poder como realmente tener una duda con eso, ¿verdad? Es como de analizar bien y entender a qué se refiere este último punto para ya hacer la discusión, pero ajá, solo quería decir de que este último punto nos da un poquito de confusión. Por ejemplo, en la discusión no tienen que discutir los resultados de las pruebas de los supuestos de normalidad que hicieron. Eso no lleva un párrafo de discusión. No lleva un párrafo de discusión los resultados, aquellas figuras, cuadros que van en material complementario. Si ya están en material complementario, en anexos, eso es algo, son resultados que no son relevantes, no son los resultados principales de la investigación. Entonces eso no va en la discusión per se. Puede ir en una discusión ampliada en anexos, pero no en la discusión. A eso me refiero aquí. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, el último punto, y solo para recalcarle, ya lo hemos hablado desde la investigación aplicada a uno, es, van a listar en esa sección de referencias solo aquellas referencias citadas, no todo aquello que hayan leído. Si lo leyeron, fue relevante, pero no lo citaron, si no lo citaron, alguna motivación tendría, porque tal vez les dio ideas, pero no encajaba exactamente en lo que están citando, o porque ya citaron un trabajo con mayor relevancia, entonces, bueno, eso no va, entonces, si no está citado, no va en su lista de referencias. Solo van en las referencias aquellas citas, las que corresponden a las citas realizadas. Organícenlo siempre, se recomienda o alfabéticamente o por el orden en que se citaron. En el orden, y entonces generalmente cuando es en el orden que se citaron, generalmente las citas en esos casos van con número, como es en estos casos, por ejemplo, el formato de Science o Nature, donde las citas van con 1, 2, 3, y entonces las referencias van con esos números, y es en el orden en que se fueron citando. Pero sean consistentes en eso. ¿Cuál de los dos formatos usan? Consistentes en un documento, no en todos los documentos que hagan a lo largo, sino en el documento que están haciendo. El formato debe tener esa consistencia también en el formato, no solo si es el orden alfabético o cronológico, sino el formato que llevan de las citas de los autores, y van organizados por el primer apellido, los nombres van separados con comas o no, solo con espacios, si están poniendo como dos nombres de los autores, por ejemplo, o el segundo nombre, en el caso de que lo tuviera la persona, lo use para ser citada, solo va con iniciales. Si en algunos casos los nombres de revistas científicas, por ejemplo, van en cursivas, ese tipo de detalles debe ser consistente en su lista de referencias. Y usen referencias de primera mano preferiblemente. Eviten las referencias para trabajos serios de investigación y informes técnicos serios. No usan referencias de material de difusión para público general. Eso no se usa en un trabajo de investigación. Usan de algo que sea de público general en el caso de un informe, por ejemplo, algo de una noticia de un periódico que lleva a que se generó ese informe técnico, por ejemplo. Pero si no, no se usan referencias de difusión. No se usa una guía para el público general para fundamentar el trabajo científico. Puede que de ahí hayan sacado una idea, pero fueron a buscar la bibliografía especializada. Esos son los puntos importantes sobre estos puntos de la construcción de su informe final. Y con eso tendríamos cada una de las partes que lleva un informe final que han estado construyendo, que vamos discutiendo, que hemos ido formulando con las distintas prácticas
que tienen, que hemos hecho en el curso. Y entonces, con esto, cuando terminen su discusión, ya tendrían su informe final. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso en este caso? Y eso nos va a llevar a los siguientes temas que nos quedan por discutir en el curso. Los diferentes pasos que siguen después de que ya tienen un informe final. En muchos casos hay la discusión de esos resultados. Ya es lo que vamos a ir discutiendo. No sé si hay más dudas.